cómo te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Sagitario, mi sonrisa bella. Oye, mi sonrisa Pepsodent. Oye bien, hazte una pregunta ahorita. Empieza a hacértela de una vez y al final del video vamos a sacar una respuesta si sí o si no. Con el libro de I Ching vamos a sacar esta respuesta. Estas son las monedas del I Ching y la respuesta tiene que ser, la respuesta tiene que dar un sí o un no o un quizás. Entonces, por favor, te pido que la pregunta que te hagas sea una pregunta que se pueda contestar con sí, con no, con quizás sí o con quizás no. Quizás, quizás, quizás. Vamos pues. Entonces, primero que nada, mi querido y adorado Sagitario, mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor, el desamor y otras cositas más. Así que vamos a ver qué es lo que dice el tarot para ti y vamos a sacar un consejo. Un consejo del tarot primero que nada antes de ver tus preguntas. Porque hoy es con preguntas. Un arcano mayor y es el juicio invertido. Parece ser que hay un poquito de desbalance contigo en todos los aspectos o en algunos aspectos de tu vida. Necesitas balancear un poquito. Oye bien, tú estás en el medio, está el pasado y está el presente. Déjalos, suelta todo eso y vive tu presente. Deja que ellos se peleen por su lado. El pasado, el futuro, el futuro. Quédate con el presente, que es lo que tú estás viendo ahorita y lo que conoces ahorita. El pasado ya quedó pasado, no lo podemos volver a echar para adelante. El futuro no lo conocemos, esperemos a que llegue. Mientras tanto, vive tu presente. Ok, mira, la lectura de hoy son con preguntas, así que una pregunta al final que te vas a hacer y por ahora una pregunta que le vas a hacer al tarot de una buena vez, una pregunta abierta y vamos a ver lo que el tarot te quiera decir, que te quiera comunicar, ¿de acuerdo? Vamos a ver entonces aquí, veamos. Tomo aquí esta. ¿De verdad quiere que me aleje? Esta persona quería o de verdad quiere que te alejes. Vamos a ver si eso es cierto. Vamos a ver si esa persona a lo mejor será que te dijo, puede ser que a lo mejor esa persona te haya dicho, ¿sabes qué? No, me quiero ir o quiero que abramos una brecha, necesito despejar, necesito que abras paso, necesito seguir adelante mi vida y necesito que te alejes por un rato. Es que de verdad eso es lo que quería esa persona, en verdad. Vamos a ver si eso será cierto o no. Y vamos a ver también el por qué, quizás, qué fue lo que pasó. Si es que lo puedo ver con de 3 a 5 cartas, si lo puedo ver. Y recuerda lo que te dice el consejo. Vive el presente y deja que el pasado y el futuro se las arreglen. El pasado, el futuro no lo conoces, así que vive tu presente. Entonces, vamos a ver qué es lo que esa persona quiere. Esa persona quiere que te alejes. Bueno, mira, vamos a complacerle, pues, y ya después veremos qué pasa. Porque no lo estás pidiendo tú, te lo está pidiendo esa persona. Entonces, a veces pasa que uno se tiene que tragar las palabras. A veces pasa que uno dice una cosa y después se la tiene que tragar porque se tiene que arrepentir de lo que dijo. Así que vamos a ver si en verdad eso es lo que quiere esa persona. Esta persona de verdad que tiene muchas cosas en la cabeza y tiene muchas preocupaciones y siente como que le han dado traiciones y más traiciones. Siente como que de verdad no hay fluidez en esta persona. Y quizás a lo mejor eso es lo que necesita, más bien alejarse un poco para ver las cosas desde lejos. Quizás a lo mejor esta persona es lo que quiere es alejarse para ver los toros desde la barrera, para poder quitarse esas espadas poco a poco sin ninguna presión, sino que en la medida que se vaya convenciendo de algo, se va eliminando una espada. ¿Ves? ¿Ves lo que hay aquí? Mira, esta persona no está sangrando nada. Lo que pasa es que
son cosas mentales, son cosas que necesita encontrarse, se necesita encontrar. A veces eso no está mal, que la persona se aleje un rato. Eso no es, eso también es hasta como un poquito, digamos, productivo al fin y al cabo para la persona, para la relación. Veo sí que a pesar de todo, su rueda de la fortuna está girando, está funcionando, está avanzando dentro de todo, a pesar de que quiere que te alejes o sí, esa persona siente que es necesario un alejamiento, definitivamente, sí quiere un alejamiento, por lo menos por ahora. Veo así que tú como que ya tumbaste o cayó ese nido, que piensas que al alejarte o al pedirte a esa persona que te alejes es porque el nido se ha venido abajo. O sea, tú te estás yendo como muy allá. Espérate un rato. Mira lo que hay aquí. Oye, espérate un rato. No te des mala vida, espérate. Esta persona, el resultado final de esta persona es que esta persona va a volver otra vez a buscarte. Esta persona lo que necesitaba era quizás como un poquito de respiro. A lo mejor tenía algunas dudas que se están viendo aquí con esas espadas que tienen en la espalda. Y necesita es como sacárselas poco a poco y ver qué es lo que pasa. Son dudas mentales, cosas mentales que tiene esta persona y que se le han metido en su cabeza, pues. Quizás dirá, bueno, ¿qué tanto más me puede pasar aparte de esto? Muy a pesar de todo, esa persona con su rueda de la fortuna va girando poco a poco y siente que le puede estar dando el mejor de los resultados. Que se da cuenta que desde lejos hay muchísimas cosas que hay que hacer por la relación. Y luego estará viniendo. Lo que pasa es que ya de una buena vez, tú agarraste y dijiste, entonces esto se terminó y se fue para el Callao Tunay. Eso es lo que pasa. Pero no, mira la respuesta que hay. El resultado final es este. Así que ahí te estoy dejando yo con esa lectura. Estoy viendo aquí también que mira lo que te aconseja el tarot bendito. Te está diciendo que va a haber un recomienzo, un repunteo y no te preocupes por eso. Que te dejó, se quiso ir o se alejó o te pidió alejarse. Bueno, mira, haz lo tuyo, haz lo que te corresponde. Te pidió que te alejaras, pues aléjate. ¿Qué vamos a hacer? ¿Le vas a obligar? Sigues tu vida tranquilamente, sigues tu vida y ya vamos a ver cuando esa persona otra vez llegue. Como dice por ahí la canción, que llegó el hijo pródigo, la Biblia lo dice también, el hijo pródigo que llega a casa. Después de que pasó lo que pasó, esta persona se dio cuenta que a lo mejor, y si ahí se está viendo, se está dando cuenta de que sí, que su rueda de la fortuna tenía que estar girando contigo. Y entonces viene otra vez a pedirte otra vez que vuelvan. Eso es todo. Así que no te des mala vida, mi querido Sagitario. ¿De verdad quiere que me aleje? Sí, es cierto, quiere que te alejes, pero necesita recuperarse, necesita encontrarse a sí mismo o a sí misma, necesita desconfundirse. Eso es todo. Ahí te lo dejo. Entonces ahora vamos a ver con tu pregunta, la pregunta que teníamos que hacernos o que tenías que hacerte, y que la I Ching, las monedas de la I Ching te van a dar la respuesta, ¿de acuerdo? Ahí vamos. Mira, sí es la respuesta, sí es la respuesta, 100% es sí. Ok, ahí te dejo entonces yo con esa lecturita, mi querido y adorado Sagitario. Nos estamos viendo en un próximo video y por favor, sí me gustaría que te suscribieras al canal, que le dieras un like y que compartieras este video, ¿de acuerdo? Nos estamos viendo. Un besito. Bye bye.